¿hay alguna obra tanto artística, bueno, en cuanto a reacción a la pintura, como a cinematográfica, que tú digas, esto es un claro ejemplo de lo que el color influye en la percepción de las personas? ¿Hay alguna obra significativa que a alguien se te ocurra? Bueno, a nivel cinematográfico, te voy a reconocer que soy un aficionado muy superficial al cine. He visto cine como todo el mundo, pero no es un campo que a mí me... Ujú. Y por supuesto no soy experto en historia del cine, vamos, ni de lejos. Y en cuanto a la pintura, bueno, pues sí, bueno, creo que por ejemplo cualquier retablo, cualquier retablo religioso, tardogótico, renacentista, y el mundo del color tiene mucha importancia. Una obra como el matrimonio Arnolfini, el color ahí tiene una cierta importancia, hay unos mensajes evidentes que se están lanzando ahí, sobre todo con el verde de ese vestido, por ejemplo. El descendimiento de Roger van der Weyden, por ejemplo, una pintura flamenca de la misma época que el de matrimonio Arnolfini, una pintura religiosa en la cual pues, es muy evidente cómo el color de las túnicas de los diferentes personajes pues, puede tener una clara influencia. Yo creo que ahí sería donde, digamos, podríamos ver. Pero luego, por ejemplo, pues hay otros movimientos artísticos en los cuales el color se ha tratado de una manera más libre y sin esa carga de significado, como puede ser el impresionismo, el postimpresionismo. El uso del color expresivo en Van Gogh o Gauguin es maravilloso. Entonces, bueno, yo creo que esas serían algunos de los ejemplos que se me vienen así a la cabeza a vuela pluma, ¿no? De momentos en el que el color se ha utilizado. No siempre el color ha sido fundamental e imprescindible o sea, o considerado como primordial en el arte. Hay tendencias del arte renacentista italiano, por ejemplo, en el cual el color era secundario, lo importante era el dibujo, el diseño, ¿no? En el neoclasicismo el color no es absolutamente imprescindible, por el contrario de lo que ocurre en el romanticismo inmediatamente posterior. Depende, va cambiando, va cambiando. Generalmente no hay una especie de consenso en la que cuando un estilo artístico pictórico pretende ser más expresivo, más subjetivo, entonces quizá ahí hace más uso del color. Y cuando pretende ser un estilo más objetivo y no tan libre, pues quizá el color pasa a un segundo plano, ¿no? Por Ujú. esa asociación que a veces hacemos muchas veces, que no sé si es totalmente correcta, ¿no? Entre color y emoción. Dibujo, razón, color, emoción. Entonces, bueno, si llegamos a esa conclusión se podría medio entender. Mm. Esto me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer y era de que si tras haber hecho pues bastantes obras literarias, si mal no recuerdo, las dos más reconocidas que son Umbrales, un viaje por la cultura occidental desde sus puertas y Loco Pintado, que aún no he leído, que aún no tengo el placer de leerlo, has hecho un estudio exhaustivísimo de lo que es la historia del arte y etcétera. Entonces, supongo que ya me has respondido, y es que quería preguntar, es que si el color tiene la misma importancia, por ejemplo, en el antiguo Egipto, como puede ser en el postimpresionismo, o es algo más de la situación político-sociocultural de ese momento, ¿no? Bueno, te acabas de contestar tú prácticamente, también con lo que he dicho. El color siempre está ahí, evidentemente, sobre todo en la pintura, en el dibujo no tanto, pero en la pintura sí, por supuesto, incluso en la escultura, que muchas veces olvidamos que las esculturas antiguas estaban pintadas, ¿vale? O sea, hasta ese Ujú, punto. Esculturas romanas, griegas, el Partenón, todo eso estaba pintado, ¿eh? O sea, eso, ujú, o las esculturas románicas y góticas de las catedrales, eso a veces se nos olvida, pero eso estaba pintado de vivos colores. Ahora, ese color era un poco más, digamos, seguía unas pautas y unas normas, ¿no? Quiero decir, a la Virgen desde el siglo XII se le representa de azul y va de azul, y prácticamente de azul o de blanco, ¿vale? Prácticamente, ¿no? Entonces es casi muy raro encontrar una Virgen lila o una Virgen verde. ¿Eh? Ahora, cuando hay una libertad a partir del romanticismo del siglo XIX, pues el romanticismo, el impresionismo, el postimpresionismo, el expresionismo, pues ahí el color, pues está ahí los artistas lo usan de una manera libre como medio de expresión. Y entonces ahí yo creo que quizá es muy interesante. A ver, es muy interesante desde el punto de vista expresivo. Desde el otro punto de vista es más comunicativo. Quiero decir, tú puedes leer un pórtico gótico en base a los colores y esos colores te están transmitiendo unos mensajes, ¿de acuerdo? Unos significados simbólicos y
En un cuadro más vanguardista, seguramente el color no transmite tanto unas ideas claras, religiosas y simbólicas, sino que transmite expresiones, emociones subjetivas. Son dos usos diferentes. Ujú. Entonces, en ambos casos es importante e interesante. Ahora ya depende como espectador, pues, cuál te gusta más. Sí. ¿Crees que el color, de una manera más indirecta o directa, influye en lo que es la sociedad en ese momento? Por ejemplo, ya sea en el cine, en la moda, en la publicidad, en cualquier área artística. Bueno, sí, la influencia de esta pregunta podemos extrapolarla hasta qué punto el arte influye, ¿no? Lo que llamamos arte influye en la sociedad. Yo creo que más que influir lo que hace es ser un reflejo de la sociedad. Ujú, La sociedad se mueve por otras cosas que no tienen tanto que ver con la influencia del arte o del color. La sociedad se mueve por avances tecnológicos, por disrupciones técnicas, por fuerzas económicas, sociales. Por eso se mueve la sociedad, no por el arte. Ahora, el arte puede ser un reflejo de eso. Pues me parece bien. O sea, y entonces, bueno, pues tú puedes analizar un momento puntual a nivel social en base a un color. Se me acaba de ocurrir un ejemplo. Barbie, el fenómeno Barbie, Rosa. Eso no cambia la sociedad. Eso no influye en la sociedad. Eso puede ser el reflejo de algo concreto que está pasando en ese momento. ¿Vale? O sea, en el pasado, en el siglo XIX, hubo momentos en los cuales pues, se pusieron de moda algunos tintes nuevos. Hubo una fiebre por el malva. Malva, que es un color que mucha gente a día de hoy diría que no sabría ni qué es el malva. Dice el lila, ¿no? Pues hubo una fiebre por el malva. Miles de mujeres en el mundo se vestían de malva. Bien, ¿cambió eso la sociedad? No, hombre, no. Eso fue un reflejo de cambios técnicos, científicos, que acabaron por hacer que hubiera un acceso a ese pigmento y a ese tinte. Entonces, bueno, no creo que cambie. Creo que, y vuelvo a decir, puede dar información. Y un historiador del color, pues puede, o un antropólogo del color puede usar algo de eso para ver un poco qué ocurre. Ahora también hay que pensar una cosa. Vivimos en la época histórica en la que más pigmentos, tintes y colores ha habido a nuestro alcance, ¿vale? Entonces, cuando la facilidad por acceder al color es tal, cada color, digamos que pierde valor. ¿De acuerdo? Cuando hace siglos el único pigmento azul potente, ultramar que había era el lapislázuli, y ese venía de unas minas a decenas de miles de kilómetros, pues el uso de lapislázuli te implicaba una cosa muy concreta: riqueza, lujo, lo que quieras. A día de hoy, cualquiera puede ir a un Primark y comprarse una sudadera o una camiseta del color que le apetezca. Eso no ha pasado jamás en la historia. Jamás. La gente del común iba de gris, de pardo, de marrón. Las telas eran sucias, mal tintadas. No de negro, ¿eh? El negro era un color de lujo, porque era muy difícil conseguir un negro profundo. ¿Vale? Entonces, ahí sí que te daba una indicación clarísima de qué significaba una cosa u otra. A día de hoy, no. A nivel pues, antropológico o social, mira, te diría que incluso en ocasiones, si la alta sociedad a veces se aleja del color precisamente porque el color se ha vuelto algo más vulgar, más democrático. Cualquiera puede tener un traje, un vestido, una camiseta púrpura, ¿no? Que ujú. antes solo podían tener los emperadores. Entonces, ¿qué hacen los ricos de verdad? Pues no se visten de eso. Muchas veces se van a lo contrario, ¿no? O sea que a día de hoy es muy difícil hacer esos estudios porque, insisto, yo lo estoy mirando aquí delante a mi estantería y es que todos los colores del arco iris los tengo en los lomos de los libros. Pero es que cualquiera va lo que te digo, a la tienda de ropa más barata y ahí, bueno, o entras a un bazar y cuántas cosas hay, de plásticos, de miles de colores. Eso no ha pasado jamás en la historia, jamás. Entonces, al popularizarse tanto, pierde su magia, pierde el poder simbólico que tenía en un momento en el cual los pigmentos y los tintes eran muy caros. Y eso indicaba pues, un estatus y una serie de cosas a día de hoy. La industria de los tintes es baratísima.